Como decimos habitualmente, estamos de vuelta, de regreso en casa y bueno, habíamos anticipado que íbamos a tener visita. Candidato o precandidato a concejal, Mateo Boncore. Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes. Mientras tanto acomodo la cámara, así sale bien. Dale. Pero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marce, buenas tardes a toda la audiencia. Nada, muy contento, bueno, con frío. La verdad que está bastante fresco el día de hoy. Así que nada, acá andamos. Mateo, ¿a qué te dedicas? Yo soy trabajador social, ya hace varios años. Tengo varios trabajos, trabajo en el Hogar Raimondi, recién justo estábamos hablando de eso fuera del aire. Soy docente, doy clase en la carrera de Trabajo Social del Instituto Cabañaro. Coordiné un proyecto el año pasado de alcance territorial que tenía que ver con una propuesta que elabora la ONG Construyendo Puentes, Necochea y Quequén, y que baja, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Inclusión Social, que tenía que ver con poder llegar a los barrios con distintas propuestas, con distintos talleres que hacen a la formación de oficio, y también para los niños, niñas y adolescentes que hacen por ahí actividades lúdico-expresivas más puntuales. O sea, una actividad en lo privado, bueno, por ahí privado en el sentido como profesor, ¿no es cierto? Sí. Pero también trabajador del Raimondi. Del Raimondi, sí, bueno, en el Raimondi. La profesión. En el Raimondi estoy hace 15 años. 15 años. Pero estuviste en la gestión pública. Sí, fui coordinador de Derechos Humanos, fui consejero escolar y bueno, también estuve dando una mano en lo que fue la coordinación del Centro de Atención al Vecino, del 147, en el momento de su implementación, sí, cuando recién empezó. O sea, con experiencia en lo privado, en lo público, y ahora como concejal. Como precandidato. Pero se tiene fe. Por supuesto. Por supuesto. Somos un equipo, si vos ves la lista de Mauro Velázquez, que lleva a Mauro Velázquez como candidato a intendente, es una lista muy pluralista que realmente incluye a todo el distrito, al interior, a Quequén, a Necochea, con gente de clase trabajadora, gente que realmente tiene un proyecto y tiene el firme objetivo de transformar la sociedad de Necochea. Y en ese sentido venimos trabajando, el otro día lo dijimos, lo planteamos, venimos trabajando ya hace tiempo en la construcción de una política pública distinta, ¿no? Una política pública del territorio, con inclusión, con desarrollo, que pueda llegar a los distintos sectores, al sector privado, como bien decís, a las pymes, a pensar el desarrollo, el empleo, pensar la cuestión habitacional, pensar la educación pública. Y en ese sentido, la política pública creemos que en esa experiencia nos va a dar una ayuda importante al momento de pensarla, ¿no? De diagramarla. Vos sabés que hay 3 o 4 temas que los dijiste en el discurso, si querés, pero que no se plantean. Recién dijiste viviendas, por ejemplo. ¿Por qué no sabemos en Necochea cuántas viviendas faltan o estamos o son miles las que se necesitan? ¿Qué nos pasa para que eso no se sepa? Yo creo que es un compromiso que tenemos que asumir y empezar a pensar en relación a como sociedad, ¿no? Más que nada como sociedad, y pensar en la vivienda como una cuestión que hace al bienestar social, que hace no solamente la situación de la vivienda, sino que también, o mejor dicho, la categoría de vivienda abarca muchas cosas, entre ellos la precarización, claro. La precarización habitacional. Hay viviendas que no gozan de los servicios públicos, de los servicios básicos, que hacen a un nivel de vida realmente aceptable para la sociedad. Y ahí es donde nosotros pensamos trabajar desde la política pública, ¿no? La inclusión de servicios públicos, poder pensar la cuestión habitacional, poder pensar también en relación a la cuestión del hacinamiento, ¿no? Son todas cuestiones que hacen a toda esa dimensión tan importante que hace la vida cotidiana de las personas. Y en ese punto también me parece importante destacar la posibilidad histórica que tenemos en este momento
de que Massa sea presidente de todos y todas los argentinos, que Axel Kicillof en la provincia gane nuevamente la provincia y que vuelva a trabajar en ese sentido, y nosotros en Necochea, con Mauro Velázquez a la cabeza, como intendente, poder pensar realmente en una política consustanciada a nivel nacional y a nivel provincial que nos permita diagramar estas políticas públicas de las que venimos hablando, que nos parecen como equipo totalmente indispensables para la calidad de vida de los vecinos del distrito. Porque todo eso que planteas vos es como que el Necochea no existe. Es como que en otros lados hablamos de pobreza, pero el 40% en otro lado. Como que acá no sabemos la pobreza, no sabemos la indigencia, si es que hay, y no sabemos si hay vivienda o la precariedad de las viviendas, como decías recién. ¿Somos una sociedad entonces que miramos para otro lado? Y el centro y la playa están muy lindos, ¿no? Eso ahí hay que pensar hacia dónde se destina la política pública de la gestión actual, ¿no? Pensar en la luminaria del centro, pensar en la luminaria de la playa y ocultar la realidad de lo que pasa en los barrios, ocultar la realidad de lo que pasa con la sociedad, con las viviendas, con la cuestión laboral, con la cuestión educativa. Me parece que ahí están las prioridades puestas de cómo pensamos la política pública, en qué nos diferenciamos como equipo de lo que venimos a plantear, de lo que venimos a renovar dentro de la política local. Últimamente he estado escuchando muchos candidatos que hablan, y eso está bueno, que hablan de nosotros, y en eso nos da una cierta similitud. Ellos hablan de nosotros y nosotros también hablamos de nosotros, de nuestra propuesta, de nuestra visión de ciudad, y eso me parece importante. En Necochea hay cosas, como bien decís, que tienen que ver con, no te digo, sí, te lo digo, ocultar la realidad de lo que pasa en los barrios, y en ese sentido nosotros no vamos a mirar para otro lado. Es nuestra prioridad poder pensar en todo esto que te digo, ¿no? En el bienestar social del vecino y la vecina de Necochea de Quequén. Sos una persona joven. ¿Qué edad? 36. Bien. Y con experiencia. Y laburante. Sí, laburante sobre todo. Con experiencia siempre se puede tener un poco más. Sí, siempre un poco más. ¿Tenés esperanza? Sí, todas. Por eso estoy acá. Mirá, Marce, bueno, vos bien sabés, yo milito hace muchos años. He militado en espacios sindicales, en espacios estudiantiles. Hace una década milito en el Frente Renovador. Y siempre tengo la esperanza, es el motor que me moviliza. En principio, a principio de año hablando con mi pareja, con mi familia, charlábamos sobre esto y sobre la gran cantidad de tareas que uno tiene y por ahí muchas cosas que se descuidan, ¿no? Pero cuando apareció esta posibilidad y desde la militancia, a mi pareja puntualmente sabiendo lo que a mí me genera, sabiendo que la injusticia social para mí no es una cuestión indiferente, que es una cuestión que realmente me moviliza y que me ha llevado a pensar la trayectoria que he tenido en relación tanto a la militancia, a mi profesión y a todo lo que he ido alcanzando desde ese trabajo militante, me pudo entender y me pudieron acompañar en ese sentido, ¿no? No nos da lo mismo, no nos da lo mismo la realidad, una realidad que la otra, digamos. Nosotros estamos porque estamos convencidos y convencidas de lo que queremos hacer, de cómo lo queremos hacer, de cuándo lo queremos hacer, y en eso tenemos una planificación, un pensamiento estratégico de cómo abordar y trabajar en esas políticas públicas. Y si para eso no tenés esperanzas, no tenés forma de afrontarlo, digamos, no, si realmente es un proyecto que va más allá de los cargos políticos, es un proyecto que realmente está comprometido con la cuestión pública. Con la cuestión pública. Y tener la mirada puesta en eso. Exacto. ¿Y se puede lograr? Sí, por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Hay muchas cosas que se han logrado. Yo, por ejemplo, hoy me junté con unas compañeras a la tarde. Ayer hicimos una entrevista por un trabajo de la facultad. Estamos haciendo la licenciatura de Trabajo Social y teníamos que hacer un trabajo y ayer hicimos una entrevista que tiene que ver con lo que era en su momento
Acción Social se llamaba, y lo que es ahora la Secretaría de Desarrollo Social. Y en términos de construcción de esa política pública, ¿cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas faltan modificar? Hay mucho que falta por delante. La realidad es que lo básico, lo elemental, lo prioritario se centra en la decisión política. La decisión política que podemos tener al momento de estar en el gobierno y de decidir cómo pensar el presupuesto, cómo pensar la política pública, cómo centrarnos en las acciones que realmente generan y restituyan los derechos de las personas. Poder se puede, el tema es querer, y ahí está la decisión política, reitero. En un momento también hablaste de trabajo y dijiste generación de puestos de trabajo, palabras más, palabras menos. Pero se puede en un municipio, porque las políticas públicas nacionales son la generadora, bueno, la economía, etcétera, etcétera. Insisto, tiene que ver con la decisión, tiene que ver con una decisión firme, con poder sentarse, pensar estratégicamente, pensar los espacios, pensar con los distintos actores de la sociedad, y en eso tenemos un candidato que realmente no es él tiene una capacidad de diálogo. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de Mauro Velázquez. Él tiene una capacidad de diálogo, una capacidad de consenso que ha permitido la unidad de los espacios, que ha pensado siempre en la construcción colectiva de este proyecto. Y en eso realmente, Marce, no hay posibilidades de errarle, digamos, ¿no? De centrarnos con los distintos espacios, con el sector privado, pensar en términos productivos, en términos de desarrollo, de que ese desarrollo sea con inclusión. Es la verdadera forma de poder pensar en un crecimiento para la sociedad y de pensar una política de empleo desde el lugar que te toca, ¿no? Desde el lugar que te toca, como bien decís vos, está bien, es la municipalidad, pero no es menor cosa, digamos. Pensar el desarrollo de la ciudad es desde la municipalidad. Después, bueno, podemos trabajar consustanciado con nación y con provincia y pensar distintas articulaciones, pero en realidad los actores son de la ciudad. Entonces, al momento de pensar en cómo desarrollarnos, tenemos que pensar básicamente en lo que son los actores y en lo que es el consenso de esos actores para la generación de política de empleo. Y ahí Mauro Velázquez también viene trabajando, y eso es muy importante destacarlo, en lo que es la cuestión del turismo. Y no desde el turismo como una cuestión de solamente recibir al turista, de recibirlo porque tenemos playa, porque tenemos parque, porque tenemos río, sino pensar el turismo desde el desarrollo en relación a lo productivo. Y me parece que eso es elemental como polo, digamos, turístico del sur de la provincia de Buenos Aires. Habría miles de preguntas más, pero yo le pregunto a Mateo cuando habla con los vecinos, cuando habla más allá de la campaña, porque tu trabajo también te hace estar en relación constante. ¿Qué encontrás? ¿Encontrás desconfianza? Estamos en una sociedad violenta, de incertidumbre. ¿Cómo encontrás al ciudadano? Para el que nos conoce, agua, si bueno, para el que nos conoce, la aceptación es maravillosa, porque ya te digo, es una lista que no le debe nada a nadie, es una lista de clase trabajadora. Todos los que estamos en esa lista tenemos muchos ámbitos de trabajo, tenemos muchos ámbitos en los que nos desarrollamos nuestras distintas actividades y que siempre lo hacemos con un sentido ético, con un sentido de pertenencia. Siempre tenemos el objetivo claro de poder transformar los espacios que frecuentamos laboralmente o desde la militancia. Para el que no nos conoce, tampoco hay algo elemental que nos caracteriza al momento del diálogo, y es que nosotros no le venimos a prometer ningún espejito de colores, no venimos a prometer nada que haga a la realidad necochea. Nos hacemos cargo de la situación, entendemos la situación que atravesamos a nivel país también, después de haber atravesado 2 pandemias, coronavirus y la deuda histórica que nos dejó el expresidente Macri, que también hay que destacarlo y decirlo. La gente también lo sabe, y lo tiene presente. Pero
pero no prometemos cosas que no se pueden cumplir. Básicamente nos centramos en esto, en pensar en conjunto, en pensarlo en términos colectivos. No puedo ir a un barrio a plantear vamos a hacer tal cosa cuando primero no nos sentamos con esos vecinos a charlar y que ellos nos cuenten la realidad. Hay necesidades que nosotros podemos pensar o creer que esos vecinos tienen y están las realidades sentidas del vecino, las verdaderas realidades necesidades que ellos tienen y que nos las hacen saber a partir del diálogo. Y ahí es donde nosotros podemos pensar, sentarnos a pensar la política pública. Ahí es donde nosotros nos podemos sentar a pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer con ese vecino, con esa vecina, con quien viene y te lo manifiesta. Y ese es el único secreto que tenemos que nos permite esa aceptación con el vecino y la vecina. No vemos hostilidad, no vemos enojo. La realidad es que lo que plantean tiene que ver con cuestiones que nosotros también tenemos en agenda, que nosotros también venimos pensando estratégicamente, en pensar la política pública, en pensar el desarrollo. Y eso realmente llega a un punto en común en ese diálogo que lo único que a nosotros nos interesa, no nos interesan las fotos, no nos interesan los videos, no nos interesan los abrazos. Lo único que a nosotros nos interesa es el cara a cara, es poder sentarnos cara a cara con el vecino y la vecina, poder construir en conjunto las necesidades o las posibles formas de solución en ese desarrollo que venimos pensando. ¿Y lo van a lograr? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que vamos a ganar las PASO. ¿Por qué decís PASO? Yo me pongo en el lugar del oyente que no te ubica. Nosotros somos de Unión por la Patria, con Mauro Velázquez como candidato a intendente. Vamos a estar compitiendo, sería, sí. No sé si es la palabra, sí, con las listas de Unión por la Patria de Marcelo Chelo Riveros y de Daniel Yanqui López. Por ahí Marcelo Rivero vamos a compartir con Massa y Yanqui López con Grabois a nivel nacional. Pero yo creo que la verdadera renovación política dentro del peronismo viene de la mano de Mauro Velázquez y esta lista de gente de trabajo, de militancia, que está en el lugar que tiene que estar, trabajando día a día con el vecino, con la vecina, y no es de ahora. No es de ahora como alguna otra lista. Nosotros no salimos ahora porque viene una campaña política. Nosotros salimos hace tiempo y estuvimos tanto el Frente Renovador como el Movimiento Evita, que integran la lista de Mauro Velázquez, ha estado en el barrio en pandemia, sin pandemia, con la crisis, trabajando con distintos proyectos, articulando distintas políticas públicas, bajando al territorio, con la presencia de Jimena López, la diputada nacional, ahora secretaria nacional de Transporte, que también ha bajado tantos recursos en relación a poder pensar un mejor estilo de vida para el vecino y la vecina de Necochea. Uno puede plantearte 1000 temas y hay un tema que por ahí no se plantea debidamente, el de la inseguridad. ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, no sos experto en seguridad, pero tenés tu... No soy experto en la materia, pero sí pienso la seguridad desde la perspectiva social. Yo creo en la justicia social, la bandera que a mí me mueve es la justicia social. Y en ese sentido creo que el barrio es un territorio donde es importante que el desarrollo social sea motor de distintas realidades, sea tanto en la primera infancia como en la adolescencia, como tanto en la escuela, jardines maternales, y en ese sentido los centros de salud. Pensar la política pública como integral, pensar la política pública en presencia en el territorio. Hay una realidad. Hay muchos barrios que después de las 6 de la tarde la única presencia del Estado que hay es la policía. Y esa es una realidad. El Estado debe estar presente, el Estado debe estar en el barrio. El acceso de las calles no es un dato menor, la cuestión educativa no es un dato menor, la cuestión alimentaria no es un dato menor, la cuestión de la salud. Hay un montón de aristas y cuestiones que hacen a la seguridad social.
Y de ese sentido me parece que se puede construir de forma preventiva, de forma anticipatoria al problema en el largo plazo. En tema seguridad, si vos me planteás en relación a la cuestión del control de la seguridad, yo no soy experto en la materia, no podría despedirme mucho en ese sentido. En eso. Mauro Velázquez, uno lo conoció pintando el Colegio Nacional, que hoy se mantiene sin ser pintado, sin grafiti. Uh-huh. O sea que el ejemplo, en tu caso, sí, lo planteaste en 2 o 3 oportunidades en cuanto al trabajo que han generado, significa que cuando la ciudadanía vea a alguien haciendo algo por la sociedad, se copia, y por lo bueno. ¿Cómo? Si se copia, porque Mauro, en relación al trabajo, digamos. Claro, porque pintaron el Colegio Nacional y vos decías, bueno, lo van a ponerle grafiti como estaba antes, y sin embargo perdura. Yo creo que sí, creo que es elemental pensar, y en esto siempre hemos pintado varios colegios, hemos trabajado en varios colegios, en la 48, en la 35, hemos pintado varios colegios en actos militantes anteriores, que ya te digo, ya una década, ya pasaron tantas cosas que uno por ahí se olvida de algunas acciones. Pero siempre nos manejamos intentando crear el sentido o inculcar el sentido de pertenencia, y en eso es hacer parte a la sociedad, es hacer parte a quienes son a quienes hacen las instituciones. Las instituciones no son solamente organismos que no se modifican, organismos que no se transforman, organismos que están ahí y que se van a plantar desde el control. Hay un autor de trabajo social que plantea a las instituciones también como un espacio de lucha, ¿no? Y en ese espacio de lucha aparecen distintos actores, ¿no? Y todos esos actores hacen a la realidad de esa institución. Esa institución, en realidad, genera un sentido de pertenencia para todos ellos. Uh-huh. Y es elemental, al momento de pensar las distintas acciones que podemos llegar a tomar, hacer parte de todos esos actores. Cuando se genera ese sentido de pertenencia, ahí es donde realmente, más allá del cuidado, generamos otras cosas también muy importantes, ¿no? No solamente el cuidado, sino lo que hace a la realidad, lo que hace a la convivencia, claro, lo que hace a toda esa dinámica tan compleja que encubre una institución. Nos quedan muchas preguntas, pero se nos fue el tiempo. Bueno, me imagino que están en campaña, así que en otra oportunidad por ahí te volvemos no hay ningún problema. Mateo Boncore, así que Frente Renovador. Somos Unión por la Patria, la lista 4, con Mauro Velázquez como intendente. Bueno, agradecerte a vos y a toda la audiencia, y fundamentalmente transmitirle al vecino y a la vecina que nosotros realmente somos una lista pluralista, una lista que piensa en la realidad del barrio, y pedirles que nos acompañen con el voto, que es un voto de confianza, el cual no pensamos dejar de lado. ¿Un local o algo tiene? Sí, el local está en la calle 60, el número no me acuerdo bien, 60, casi 65, frente al Banco Galicia. Frente al Banco Galicia. Mateo Boncore, gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Y nosotros vamos a una pausa en esto que denominamos De Regreso en Casa.